de las cosas que nos puedes ofrecer. Atado estaba yo, pero al darme tu visión me liberé. Nos demuestras tu amor al permitirnos vivir otro día más. Y quiero solo orar, agradeciéndote la vida que me das. En ti siempre puedo ver una oportunidad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Es tu gran fidelidad, es tu amor y tu bondad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Editorial Pan de Vida adquiere la saga del desierto, del pastor Natán de los Reyes, que contiene 3 ejemplares, donde descubrirás principios bíblicos para una transformación en vida. En el proceso de transformación, Dios nos ayudará a cambiar nuestra manera de pensar, que por muchos años ha afectado nuestra manera de vivir. El reino de Dios y su justicia. Debemos dejar que el Espíritu Santo forme a Cristo en nosotros y morir al viejo hombre. El sacerdocio del creyente. El Señor busca a hombres y mujeres dispuestos a pasar tiempo con Él en la montaña para mostrarnos nuevas cosas. Adquiere la saga del desierto en formato físico o digital por Amazon. Además, búscanos en Facebook como Libros Cristianos, Editorial Pan de Vida. La saga del desierto. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová, un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobro. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobro mi corazón. Bien, vamos a hablar de las 10 estaciones de Egipto al monte Sinaí, por donde el pueblo de Israel caminó después de la salida de la esclavitud. Y la Biblia nos enseña en Números capítulo 33 que había 10 estaciones, y eran Sucot, Etam, Pijahirot, Mara, Elim, desierto de Sin, Dofca, Aluz, Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí. Vamos a hablar de las primeras 3 y en otro segmento vamos a hablar de otras cuantas más. La Biblia enseña que Dios hizo milagros, hizo prodigios en Egipto para poder liberar a su pueblo, al pueblo de Israel, y llevarlos al cumplimiento de la voluntad del cielo plasmada o manifestada a Abraham. Dios le había hecho una promesa a Abraham, el patriarca, diciéndole que le daría la tierra de Canaán a él y a su descendencia. Pero 400 años después, este pueblo estaba en esclavitud. Había una palabra en el aire, había un propósito divino, pero aquel pueblo se había distraído, se había desenfocado, había olvidado los caminos del Señor y cayeron en esclavitud. Entonces Dios interviene, dice la Biblia en Éxodo capítulo 3, que Dios vino a Moisés, mientras Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro, y le dijo que había escuchado el clamor de su pueblo y había descendido para liberarlos. Mira qué impresionante. 2 cosas. La primera es que había una promesa,
una palabra en el aire, un propósito que Dios quería cumplir en esa generación, pero fue hasta que el clamor de ellos empezó a manifestarse que Dios vino. Hay promesas que Dios quiere cumplir en nuestra vida. Hay palabras, hay proyectos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lamentablemente a veces tomamos nuestro propio camino, como dice Isaías capítulo 52, tomamos nuestro propio camino y hasta que caemos en una condición como la que cayó el pueblo de Israel, clamamos a Dios y qué bueno que podemos contar con el apoyo o la respuesta de parte del cielo cuando nuestro corazón está dispuesto a buscarle. Dios comisiona a Moisés. Y la Biblia nos enseña que hay una serie de milagros, precisamente 10 prodigios, 10 señales. La última señal fue la señal de la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? La Pascua fue una instrucción que el Señor le dio al pueblo de Israel, donde tenían que sacrificar un corderito. Sacrificar un cordero, comerlo en casa, encerrarse así en casa, poner de la sangre de ese cordero en los dinteles y en las ventanas de sus casas, porque esa noche sería la última señal, y la señal iba a ser la muerte de los primogénitos. Pero iba a pasar un espíritu de muerte, un ángel de la muerte, moviéndose por Egipto, pero en las casas donde estuviera la señal de la sangre, el ángel ese pasaría por alto. De ahí viene la palabra Pascua, pasar por alto. Ese cordero que sacrificaron es una figura, una sombra, de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando Juan el Bautista lo vio, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, aquel corderito que sacrificaron en Egipto, el pueblo de Israel, era una figura de lo que un día Dios haría por todos nosotros al enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. La Biblia enseña que ellos tenían que comer el corderito encerrados en la casa mientras estaba la mortandad en Egipto. Y aquí vemos otro principio, cómo necesitamos comernos el cordero. Y la Biblia nos enseña que Cristo es el verbo hecho carne, es la palabra hecha carne. En ese sentido, nosotros necesitamos a Jesús, pero también necesitamos conocer la palabra, conocer los mandamientos de Dios, alimentarnos de las Escrituras. Y en tercera instancia dice que tenían que poner la sangre de aquel corderito en las puertas, en los dinteles de la casa. Y la Biblia nos enseña que la sangre de Cristo nos puede limpiar de toda maldad. En la sangre de Cristo hay salvación, hay sanidad, hay libertad. Nosotros podemos tener esos beneficios que Dios tiene para nosotros a través de Cristo Jesús. Es bien importante entender este fundamento porque no podemos avanzar en las 10 estaciones, no podemos avanzar al propósito de Dios si no hay un buen fundamento, y el fundamento de nuestra vida debe ser nuestro Señor Jesucristo. No es una religión, no es una doctrina, no es una creencia, es fe en Jesús. La Biblia enseña en Efesios capítulo 1 que somos salvos por gracia, o sea, gratuitamente, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este pasaje es claro al decir que la salvación no es por obras. Ninguna de nuestras obras, ninguna de nuestras aportaciones puede traernos salvación. La única obra que nos puede salvar es la obra de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y por qué tenía que morir Jesús? Bueno, en Romanos la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. O sea, las consecuencias del pecado son muerte. Esas son las consecuencias del pecado. Y la Biblia dice y asegura que todos hemos pecado. Todos, absolutamente. Que no hay justo ni aún uno. Y en ese sentido, ninguno de nosotros tendría oportunidad de tener vida eterna. Pero Dios que es justicia, Dios que es un Dios de justicia, en vez de dejarnos a la deriva, puso una salida, puso una puerta para nuestra redención. Y es ahí donde aparece nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz para que las consecuencias de nuestro pecado no recayeran sobre nosotros. Él murió en la cruz para que ese código o ese decreto que aparece en la Escritura, que la paga del pecado es la muerte, la justicia divina no nos alcance a nosotros, sino que se cumpla en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer después de conocer esta verdad? Caminar en santidad, caminar en obediencia. Por eso necesitamos alimentarnos del Cordero y poner la sangre, el símbolo de la sangre de Cristo en nuestra vida, para que el espíritu de muerte no venga y toque nuestra vida por las consecuencias del pecado. Después de la Pascua,
Ahí empezamos el camino de las 10 estaciones con ese fundamento, o sea que no hay desarrollo espiritual sin entender esta verdad. No hay avance hacia Canaán, la vida de fe, el cumplimiento de las promesas de Dios, si no entendemos esta verdad. Con Cristo todo y sin Cristo nada. Y ahí viene la primera estación, y era la estación de Sucot. Inmediatamente cuando salieron de Egipto, llegaron a un lugar donde Números capítulo 33 muestra que se llamaba Sucot. ¿Y qué pasó en Sucot? En Sucot el Señor estableció lo que es la Pascua como algo que ellos deberían realizar cada año, en ese contexto de los judíos, cada año. Es decir, les está diciendo, miren, pueblo de Israel, es importante que no se olviden que fue la sangre del Cordero lo que les trajo libertad, que no se les olvide, que el día de mañana, cuando tu hijo te pregunte por qué estás sacrificando este Cordero, tú le vas a decir a tu hijo, es que nosotros éramos esclavos. Nosotros estábamos en Egipto, estábamos sufriendo en aquel lugar, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de la esclavitud y ahora tú, hijo mío, vives en la libertad. Gracias a Dios. Y de esta manera ellos tenían que celebrar la Pascua y transmitir el mensaje por generaciones. Esto fue algo que se estableció en Sucot, que no se les olvide. Los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, pero que no se les olvide que todo esto es posible por la sangre del Cordero que se derramó en la Pascua, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Sucot, además, el Señor estableció lo que se conoce como la fiesta de los panes sin levadura. Una fiesta de los panes sin levadura. Y bueno, esta es una celebración judía. Nosotros no somos judíos ni celebramos fiestas judías, pero extraemos principios espirituales para contextualizarlos en nuestra vida. En el contexto de Lucas, el Señor habló de la levadura y le dijo a sus discípulos, tengan cuidado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Es lo que les dijo. Y en ese sentido, la fiesta de los panes sin levadura nos puede llevar a celebrar un cristianismo sin hipocresía, un cristianismo sin dar lugar a la falsedad, ser genuinos en nuestra vida espiritual, ser genuinos en nuestra búsqueda de Dios, ser genuinos y no tener apariencias religiosas, no caer en las apariencias en las que corremos el riesgo de caer, aparentar ser creyentes, aparentar ser hombres y mujeres de fe, pero en lo profundo del corazón tener otras intenciones. Y debemos tener cuidado en este aspecto, porque Dios conoce nuestros corazones, no hay nada oculto delante de Él. Podremos engañar a la gente, podremos aparentar ser personas espirituales, pero delante de Dios somos como una radiografía donde Él puede ver aún lo profundo de nuestros pensamientos y lo más profundo de nuestro corazón. Y si deseamos que Dios nos lleve al cumplimiento de su propósito en nosotros, en nuestra vida, es necesario entender este principio. Dios no puede ser burlado y necesitamos pedirle al Señor que limpie por completo nuestro corazón. Por eso en Mateo capítulo 5 el Señor en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta fue la primera estación, Sucot. Pero la Biblia nos dice que siguieron avanzando y llegaron a la segunda estación, y la segunda estación se llamaba Etam. Etam. Y dice la palabra que estaba a la entrada del desierto. Y yo creo que te imagines este cuadro. Aquel pueblo que está saliendo de una esclavitud con una promesa de que van a una tierra mejor, con una promesa de que van a la tierra que fluye leche y miel, lo mejor de Dios para ellos, y de pronto se topan con un desierto. Era como para reclamarle a Moisés, oye Moisés, a mí tú me dijiste que íbamos a una tierra y mira dónde me traes. Era la puerta del desierto. Y yo me los imagino mirando para todas partes y pura arena. Y no tenía fin aquel desierto ante la mirada de ellos. Había huesos, cadáveres de vacas que por allí se habían muerto, no había huesos, no había nada en ese lugar, estaba completamente desierto. Y entonces esto era como para desanimarse, esto era como para rendirse y volver atrás, pero dice la palabra que a partir de ese momento una nube vino para dirigirles en el camino, una nube. Y cuando leemos más adelante, entendemos que Dios iba arriba de esa nube. Dios los iba dirigiendo en esa nube. Desierto, en el contexto natural, puede representar muerte, puede representar fracaso, puede representar pérdida.
Pero en el ámbito espiritual, desierto puede representar proceso, puede representar vida de fe. Porque la Biblia nos enseña que Dios transforma los desiertos en lugares fértiles. Pero para ver cómo Dios transforma un desierto en lugar fértil, necesitamos estar ahí. Y necesitamos creer que Dios lo puede hacer. Lo podemos leer en la Biblia, pero otra cosa es vivirla. Y a todos nos toca enfrentar situaciones que parecen desiertos. Y pudiéramos caer en la primera actitud negativa que mencioné del pueblo de Israel, de reclamarle a Dios, de por qué permite que pasen estas cosas, que dónde está en medio de todo lo que estamos viviendo, pero debemos entender que esos momentos difíciles son el escenario perfecto para ver el poder de Dios actuar a nuestro favor. Es el escenario perfecto para alimentar nuestra fe, fortalecer nuestra fe y darlo por todo. Es más, Jesús dijo que si el grano de trigo no muere, no cae y muere a tierra, no puede dar fruto. Hablando de forma natural de un grano de trigo. El grano de trigo se puede ver bonito y estar en un aparador, pero no puede dar fruto si primero no muere. Entonces, cuando cae a tierra y muere, entonces brota la vida, brota la planta y brota aquel árbol, aquel fruto que es multiplicado de aquella semilla que estuvo dispuesta a morir. Y en ese sentido, en el desierto, morimos a nuestros deseos, morimos a muchas cosas, damos muerte a actitudes, comportamientos que no agradan a Dios, nos humillamos delante de Él, y cuando nos humillamos delante de Él y buscamos su rostro y aprendemos a depender de Él, es cuando brota esa verdadera vida, la vida de fe, que logra ver cómo el desierto es transformado en un lugar fértil. El Salmo 84 dice, bienaventurados los que confían en el Señor, aunque anden en valle de lágrimas, lo transformarán en fuente cuando la lluvia llene los estanques. Dice, bienaventurados los que confían en el Señor. ¿Y cuándo deben confiar en el Señor según ese salmo? Cuando van en el valle de lágrimas, cuando van en el valle difícil, cuando las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos que salieran. Hay lágrimas, hay dolor, hay tristeza, pero dice ahí, los andando en el valle de lágrimas. Habla de personas que caminan aún llorando, que no se detienen, que siguen avanzando, que siguen soportando lo duro del camino, pero saben que Dios no los dejará solos, y la Biblia dice que ellos transformarán ese valle en una fuente que salta para vida eterna cuando la lluvia llene los estanques. Esto quiere decir que si la lluvia llena los estanques es porque Dios interviene para que aquellos que estaban llorando con lágrimas, derramando sus lágrimas, en ese momento difícil puedan ver el favor de Dios, puedan ver la bendición del Señor sobre sus vidas. Yo quiero animarte que si estás pasando algún desierto, te determines con todo tu corazón a creer en el Señor, a confiar en Él, porque hay una promesa que Dios quiere cumplir en ti y en tu familia. Tal vez sea un asunto de matrimonio, tal vez sea un asunto de familia, tal vez sea un asunto de salud física. Confía en Dios. Él puede intervenir en tu vida y hacer un milagro. Después dice la palabra que salieron de Etam y llegaron a un lugar llamado Pi-Hahirot, la tercera estación. Sucot, Etam, Pi-Hahirot. La meta era llegar a Canaán. Y apenas iban en 3 estaciones. Y Pi-Hahirot era un lugar estrecho. Y es lo que significa, lugar estrecho. Y la Escritura dice en Éxodo capítulo 15 que estaba entre Migdol y Baal-Zephón. Un lugar estrecho entre Migdol y Baal-Zephón. Y Migdol, cuando uno se va a la historia a ver qué había en Migdol, resulta que ahí había una base militar de los egipcios, en ese lugar. Y Baal-Zephón se puede interpretar como un nombre que le daban al Mar Rojo, porque Baal-Zephón significa Señor de la frialdad. Baal significa Señor, Zephón, algo que ver con frialdad, lugar del enfriamiento. Y precisamente entre una base militar de los egipcios y el Mar Rojo llegó el pueblo de Israel a ese punto, en la tercera estación. Y entonces cuando llega a la tercera estación, dice la Escritura que ellos voltean y ven cuando los egipcios vienen detrás de ellos. Ahí viene el cobrador de Coppel, ahí viene el cobrador de Electra tras ellos, no te vayas sin pagarme, van persiguiéndolos y miran hacia el frente, y al mirar hacia el frente está un mar por el que representa un obstáculo, y quedan encerrados en un lugar estrecho entre los egipcios y entre el Mar Rojo.
no había otra forma de avanzar más que por medio de un milagro. En ese preciso punto, ellos le reclamaron a Moisés y le dijeron, te dijimos que era mejor estar en Egipto que morir en este lugar. Te dijimos, déjanos ser esclavos de los egipcios, que mira que nos has traído a morir en este lugar. Mira la mentalidad que brotó de estas personas. Por eso es importante entender el proceso de transformación, porque tenemos arraigados tantos pensamientos que dominan nuestras acciones, que dominan nuestras palabras e inhabilitan nuestra fe. Esto era como que aquel pueblo iba con ellos a ver qué pasaba, a ver qué pasa, pero no creo que pase algo porque te dijimos que nos dejaras como esclavos. Y a veces podemos estar desarrollando una vida cristiana igual, en igualdad de circunstancias, vamos como que queriendo avanzar, pero por dentro no estamos convencidos. Por dentro no estamos completamente seguros. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe. ¿Y cuándo puede emerger la fe? En momentos difíciles. ¿Cuándo puede emerger la fe? Cuando te encuentras acorralado, cuando para enfrente ves un mar de dificultades y volteas para atrás y ves a todos los que te vienen correteando para cobrarte. Y por los lados no tienes para dónde irte. Es donde Dios te acorrala o permite que estés acorralado. ¿Con qué intención? De que confíes en Él. De que aprendas a caminar diferente. En Egipto caminabas de una forma, en Egipto te endeudabas de una forma, en Egipto respondías de una forma, tenías una cultura. Si quieres llegar a la tierra de Canaán, a la nueva vida que Dios tiene para ti, tienes que ser transformado. Tenemos que ser renovados en nuestra manera de pensar para que podamos ser transformados en nuestra manera de vivir, como dice Romanos capítulo 12. No hay Canaán sin transformación. No hay acceso a esa promesa si no hay transformación en nuestra vida. Por eso es necesario ir avanzando. Y en ese momento, la Biblia dice que cuando el pueblo le reclamó a Moisés, entonces Moisés oró al Señor y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Extiende la vara y dile al pueblo de Israel que avance. Y pues Dios le dijo a Moisés que no clamara, que no orara, sino que avanzara, porque, bueno, la Biblia dice que era tartamudo. Entonces, imagínate, si se pone a orar, hace una oración bien larguísima y los alcanzan los egipcios, ¿no? Entonces, Dios le dijo, avanza. ¿Qué punto nos enseña este pasaje? Nos enseña que hay momentos de orar, pero hay momentos de actuar. Hay momentos de pedir, pero hay momentos de accionar. Estás pidiendo por tu matrimonio, hay momentos en que ya debes dejar de pedir por tu matrimonio y comportarte como el cónyuge que esperas que sea tu pareja. Hay momentos en que dices, Señor, dame un trabajo, y estás orando por un trabajo, pero luego llega el momento en que tienes que ir a tocar las puertas para que metas tu solicitud y veas el favor de Dios venir sobre tu vida. Hay momentos en que le puedes pedir a Dios, Dios, sácame de deudas. Pero puedes estar orando y pidiendo que te saque de deudas, pero si te sigues endeudando y no rompes la tarjetita o no dejas de pedir prestado, entonces no estás haciendo las acciones, no estás realizando las acciones que deben acompañar a tus oraciones. Hay momentos de orar, pero hay momentos de actuar. Y la Biblia dice que extendió la vara y el mar se abrió y entonces el pueblo de Israel pudo pasar en seco. Estas son las primeras 3 estaciones, te seguiré compartiendo de las siguientes estaciones, pero antes de eso yo quisiera invitarte a que reflexiones cómo está tu vida. A lo mejor te has sentido estancado, te encuentras estancado, no sé si en Egipto atrapado en situaciones difíciles, no sé si en el camino, en un desierto que estás atravesando, que ya no encuentras la salida, te encuentras solo. Yo te animo a que reflexiones cuál ha sido tu estación en los últimos 2 años. En el último año, ¿en dónde te has estado moviendo? A veces podemos estar caminando en círculos en una situación. Una semana estamos bien y a la siguiente volvemos, un mes estamos bien y a la siguiente mes volvemos. Y a veces lo aceptamos como una realidad en nuestra vida. Y es importante romper con esos pensamientos porque te aseguro que Dios tiene una vida mejor para ti. Te aseguro que en Cristo Jesús están las bendiciones que el Padre ha preparado para nosotros. Pero es a través de Cristo y es a través de la obediencia como podremos llegar allá. Me gustaría que en esta hora tú me acompañes en esta oración, invitando a Jesús a tu corazón. Ahí donde te encuentras, repite conmigo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús
que perdones mis pecados. Yo reconozco que te necesito. Y en este momento, abro la puerta de mi corazón para que entres a morar a mi vida y me ayudes a llegar a tu perfecta voluntad. Recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo. Amén. Excelente. Qué bueno que hiciste esta oración. Y quiero decirte que no importa si sentiste o no sentiste nada. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Así que yo quiero animarte que des el siguiente paso de fe y te integres a una iglesia cristiana donde puedas recibir la palabra y ser alimentado en tu fe. Cerca de tu casa puede haber alguna iglesia y si no la encuentras te invitamos a Pan de Vida, donde todos los domingos a las 11 de la mañana nos reunimos para alimentarnos de la palabra del Señor. Ven con tu familia y recibe bendición y recuerda, Dios está contigo. Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová, un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana, Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró mi corazón. Estos son los ejemplares que utilizamos en la Escuela de Campeones. Iniciamos con una restauración interior de nuestras emociones. Continuamos por el camino de la verdadera libertad espiritual y emocional que Cristo nos da a todos sus hijos. Además, fundamentos para la restauración integral de nuestra familia, trayendo orden y paz a nuestro hogar. El último libro de esta saga nos enseña que la verdadera prosperidad que Dios da no añade tristeza, sino gozo y bendición para nuestro hogar. Adquiérelos ya. Contáctanos en la página de Facebook Editorial Pan de Vida o a este número. Editorial Pan de Vida.